Entonces, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al módulo de investigación. Es un módulo bastante importante para nosotros que queremos, o los que ya estamos en la educación superior, o las personas que quieren ingresar a este tipo de educación para poder ejercer de una manera mucho más acertada todo lo que tiene que ver con esta bella función y profesión que es la docencia. Me voy a presentar en un momentico. Qué pena la que me está generando aquí un retorno. Perfecto. Entonces, como decía el doctor Luis Carlos, mi nombre es Álvaro Omar Báez Cuervo, yo soy comunicador social periodista, soy especializado en gerencia de proyectos educativos. En este momento me desempeño como editor y corrector de estilo en la Oficina de Divulgación y Prensa del Ministerio de Cultura aquí en Bogotá. Ya llevo con completo mi año número 30 como docente en educación superior y ha sido una experiencia bastante enriquecedora. Nos ha llevado a tener muchos cambios en la parte personal y en la parte profesional, de la forma como nosotros comenzamos hace 30 años a trabajar esta hermosa profesión de docencia universitaria. Y pues uno va cambiando a medida que todo esto ha venido evolucionando. A partir del año pasado tocó a muchos profesores en el país eh, a marchas forzadas a aprender un poco a trabajar desde la parte virtual, más que virtual online, porque estamos de verdad es online, no es una educación virtual 100%, sino que es una ayuda online, esto que estamos nosotros trabajando. La educación virtual va mucho más allá y de pronto aquí cuando estemos en el desarrollo del diplomado van a entender un poco todo lo que conlleva la virtualidad. Eh, Nosotros en Colombia empezamos a hablar de virtualidad hace más o menos unos 15 o 16 años, cuando empezaron a tener los primeros rudimentos una plataforma llamada Moodle y aprendimos a virtualizar los módulos, que es una forma distinta de trabajar para las personas que optaban por este tipo de educación. Pero lo que nos interesa hoy y lo que nos ha convocado para esta hora y 40 minutos que vamos a tener de diálogo con ustedes es lo que tiene que ver con la investigación. Entonces, esta frase para que ustedes vayan entendiendo un poquito lo que quiere decir investigación, qué es la investigación. Y entonces el señor Luis Pasteur, que es un gran investigador, un gran científico, fue un gran científico, dice, si no conozco una cosa, la investigaré. Y eso es lo que nosotros vamos a empezar a ver en este módulo. ¿Qué es esto de investigar? ¿Qué es conocer? No es ese lenguaje por allá en las nubes donde pensábamos que la investigación era solamente estar detrás de un microscopio observando, o detrás de cualquier otro aparato electrónico que nos permitiera medir cosas, ¿no? La investigación nos va a redundar sobre todo, y en nuestro quehacer como docentes, ustedes tienen que saber pues que desde el aula de clase el muchacho está haciendo investigación, ustedes están llevando procesos de investigación bien llevados muchas veces, y simplemente que no le damos como ese nombre, como que eso se siente tan rimbombante por allá, tan lejos, tan alto, como para la NASA o como para otro tipo de institutos, el Karolinska. Y no, la investigación es partir desde lo más sencillo, desde lo más elemental. Hemos partido, y eso ha sido toda la historia de la humanidad en torno a la investigación, y ese ha sido el progreso de la humanidad, que es el estar indagando, la curiosidad del ser humano por estar indagando. Entonces, en esta parte vamos a entender un poquito esto que tiene las instituciones de educación superior, la educación superior y son sus funciones sustantivas. Creo que ya en algunos módulos habrán abordado temas de docencia o de proyección social. Y esta eh, tercera función sustantiva
de la educación superior es la investigación. De manera que nosotros debemos pensar que siempre vamos a tener que estar articulando estas tres funciones en torno a los procesos de formación de nuestros estudiantes. La docencia, como ustedes ya lo saben, es un gran cúmulo de cosas que vienen a través de lo que es el currículo de una institución de educación superior, una institución cualquiera, donde ustedes saben que es mucho más que dar una clase, dictar una clase o que generar el conocimiento e impartir conocimiento en un aula de clase. La docencia va mucho más allá y viene con todo lo que tiene que ver con los diseños curriculares, los microcurrículos, todo esto que nos lleva, nos tiene o que nos ayuda, perdón, a desarrollar lo que es la docencia. La proyección social es la relación de las instituciones con su comunidad circundante, con el medio educativo y con el medio laboral. Y dentro de ellas, entonces, tenemos transversal a todo eso la investigación, que es una de las funciones que más importancia le dan nuestros pares académicos en el momento de visitar una institución para la solicitud de un registro calificado, la renovación del mismo, o el Consejo Nacional de Acreditación para todo esto que tiene que ver con autoevaluación y acreditación. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a empezar a desarrollar lo que es la investigación. Y aquí, cuando uno está en la presencialidad, puede estar diciendo, bueno, ¿y usted qué piensa que es la investigación? ¿Usted qué piensa? ¿Ha hecho investigación? Ahorita, de todas formas, abrimos un ratico los micrófonos y nos escuchamos para irlos conociendo, pero saber si ustedes han tenido la posibilidad de haber hecho investigación. Entonces, yo antes de mirar esta diapositiva que tengo ahí, yo les podría decir y asegurar que la investigación casi también que es como una necesidad del ser humano. Y nosotros aprendimos y conocimos del mundo a través de la indagación. Y la indagación la hicimos nosotros de niños, de bebés, cuando nos decían que no metiéramos los deditos, por ejemplo, en los enchufes porque nos daba corriente, pero el niño los mete porque tiene que probar, tiene que sentir y tiene que aprender. Entonces, cuando siente ese corrientazo, es cuando aprende que eso tiene una carga eléctrica y que de alguna forma pues ya no puede volver a meter los deditos. Entonces, esto ha sido inherente a toda la evolución del ser humano. Por eso digo que es una necesidad. La indagación. Siempre nosotros nos estamos preguntando el porqué de las cosas, el por qué ocurren los fenómenos, por qué soy tan feo, por qué mi mamá no me quiere, por qué mi novia no me quiere, por qué soy de malas con las mujeres o con los hombres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es lo que nosotros estamos permanentemente indagando y en nuestro quehacer diario, ustedes están siempre indagando, van en el bus y por qué este fenómeno, mire por qué está toda esta gente en la calle, si va uno por una avenida donde hay mucha congestión y máxima en estos días de pandemia. Entonces, todo eso que nosotros nos estamos preguntando es una manera de indagar y de investigar. Lo que quiero es que vayamos aterrizando un poquito como el discurso en torno a, a darnos cuenta que esto es una cuestión muy cotidiana. Entonces, ¿qué es la investigación? Es una actividad, primero, humana. ¿Por qué? Porque la desarrollamos nosotros, los seres humanos, porque tenemos la capacidad de indagar, de pensar, de observar. Entonces, por eso es una actividad humana. Cotidiana porque lo podemos hacer desde nuestro hogar, desde nuestro trabajo, desde nuestro quehacer docente, desde cualquier espacio que nosotros estemos ocupando en el día, durante el día. Es una cuestión muy cotidiana, incluso a veces hasta el por qué me soñé aquello es una incógnita y uno empieza como a investigar. Anoche me soñé que estaba mi cuerpo cubierto de moscas, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a internet y buscamos el significado de los sueños. ¿Y qué significa? ¿Qué significa soñarse con moscas? Entonces ahí le irá una respuesta, no sé, no sé qué se me ocurra, que lo van a meter en chismes o le van a poner los cuernos, bueno, cualquier cosa que a ustedes se les ocurra es una respuesta desde lo cotidiano. Y es científica, pues porque tiene un método. Y ahí es cuando nosotros ya más adelante vamos a empezar a indagar y a meternos un poquito en lo que es la investigación. La idea es que en estas 6 días que vamos a tener
de hoy hasta el miércoles y la otra semana el mismo horario, de lunes a miércoles, entendamos todo lo que es el sistema de investigación en las instituciones de educación superior. Eh, Empezando pues por todos los rudimentos de lo que es la investigación, luego llevándolo a lo que hacen las instituciones de educación superior para llevar a cabo este proceso, llevarlo por toda la parte también legal de la investigación hasta lo que tiene que ver con todo lo que la legislación colombiana y el ministerio, en este caso el Ministerio de Ciencia, Investigación y Tecnología y también el Ministerio de Educación, tienen contemplado al respecto. La idea es que entendamos todo este proceso de educación. Entonces, esto que le estamos hablando, que es una actividad humana, cotidiana y científica, ¿se da con qué objetivo? Pues obviamente ahí lo dice, resolver problemas. Entonces nosotros siempre estamos tendiendo a resolver un problema, una inquietud, más que un problema es una inquietud. Y tenemos que pensar de ahí. Cuando nosotros, por ejemplo, los que ya tuvieron la posibilidad de, o tienen la posibilidad de estar de pronto en un semillero de investigación, en un grupo de investigación como docente, o simplemente han hecho su trabajo de grado, se han dado cuenta que nosotros siempre partimos de una inquietud para una investigación, algo que nos inquieta, algo que nos genera una incógnita en nuestra cabeza, y es por qué se da tal cosa. Entonces, si nosotros somos investigadores sociales y decimos, ¿por qué el fenómeno mmm, de, no sé, de la migración de extranjeros ha generado en Colombia un problema social y económico? Entonces, porque eso es lo que de pronto yo estoy pensando. Entonces lo llevo a pensar y lo empiezo ya como a maquetar, a darle una estructura y pensar cuál sería la solución y todo esto que vamos a ver ahora. Entonces les decía, resolvemos problemas propios de la vida que es personal. ¿Por qué no tengo plata? Esa es una incógnita y vamos a investigarnos y de pronto a indagarnos y nosotros mismos a decir, ve, yo no tengo plata porque es que soy un mal administrador, entonces empiezo a investigar cómo administrar bien mi sueldo, o porque no tengo, yo no tengo esa práctica de estar ahorrando, entonces voy a mirar cómo hago para ahorrar, y todo eso lo hace uno, esas inquietudes las hace uno para que, o le llegan a uno a su cabecita y empieza uno a desarrollarlas. Y en ese sentido, desarrollarlas, empieza uno a investigar, bueno, quién es exitoso y quién ha sido capaz de, con su sueldito, ahorrar y tener casa si yo no la tengo, tener carro y yo no lo tengo, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa en la vida profesional o laboral. Entonces nosotros no tenemos que estar sencillamente metidos en el medio académico o como docentes para tener una inquietud y un problema desde lo profesional o lo laboral. Muchas veces nuestro trabajo cotidiano se nos presentan inconvenientes y eso nos hace que vayamos nosotros a mirar cómo hago yo para resolver esta inquietud o este pequeño problema que se me está presentando. Yo se lo digo en mi quehacer diario, cuando yo me siento y me envían desde cualquier área un libro, una cartilla, un boletín de prensa, y a veces uno ve tanta letra, ve tantas cosas, ve incluso los mismos errores que uno mismo duda. Entonces tiene que ir, obviamente, y consultar si lo que yo estoy corrigiendo está bien regular o mal, o porque me está generando inquietud esta palabra. Y así nos pasa en lo diario, en la producción. Si estamos en una empresa productiva, pues ahí habrá alguna inquietud que nosotros tengamos para poder, que tengamos y nos esté como obstaculizando nuestro normal desarrollo o nuestro normal desempeño como profesional en una empresa. Igual pues pasa en el aula de clase. Entonces, cuando nosotros tomamos y vemos esos problemas de la vida, pues tenemos que buscar como la forma de buscar soluciones posibles o cómo nosotros podemos asumir la existencia de ese problema o de esa inquietud que nosotros tenemos en nuestra cabeza y que no nos está permitiendo de alguna forma pues dar respuesta efectiva o a un problema personal o a un problema profesional o a un problema laboral. Entonces es muy sencillo. Fíjense ustedes, queridos compañeros en todo el país, que la investigación viene desde lo más mínimo. Y cuando uno empieza a hacer investigación y se da cuenta
que entre más pequeño sea el objeto y cerremos más el objeto de investigación que veremos adelante qué es eso, pues mucho más exitosa va a ser nuestra investigación porque podremos darle respuesta a esa inquietud o a ese problema que nosotros, de los que nos está rondando en la cabeza, porque pues todos los días nosotros estamos con inquietudes, en nuestra cabeza por algo, porque queremos mejorar algo, porque queremos que eh, mejorar hasta nuestro apartamento. Yo miro mi pared y digo, no, esta pared está muy lúgubre, muy triste. Entonces voy y miro cuáles son las tendencias del diseño de espacios y todo eso lo voy conjugando. Y eso, sin pensarlo, nosotros estamos haciendo un proceso de investigación. La investigación hace o tiene cuatro elementos muy importantes porque como es una actividad humana, nos va a permitir que generar, conservar, difundir y transmitir ¿qué? Conocimiento. Ojo, nosotros siempre producimos conocimiento donde estamos. Nosotros le aprendemos al estudiante, él nos aprende a nosotros, le aprendemos al señor de la esquina, porque vamos y le decimos, oiga, usted me vendió un cilantro, ayer y hoy está amarillo, ¿qué pasó? Entonces él nos va a enseñar, nos va a generar un conocimiento donde nos dice, no es que tiene que guardarlo en la nevera envuelto en este papel, en este plástico, bueno, etcétera, etcétera. Así todos los días, desde la vida cotidiana, toda pregunta que nosotros nos hagamos y toda pregunta y toda respuesta que nos lleve a aprender algo, estamos generando conocimiento. Entonces la investigación vemos que es una necesidad humana que permite resolver problemas que se nos presentan a diario y que nos ayuda a generar, conservar, difundir y transferir conocimiento. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a hacer esa división para que ustedes entiendan un poco lo que les expliqué en las dos primeras filminas o diapositivas. Hay dos tipos de investigación, una que es común o cotidiana y la otra que es científica. Dirían, pero bueno, ¿eso cómo se come, cómo lo podemos nosotros digerir? Pues es muy sencillo, mire, la investigación común y cotidiana, ¿qué es lo que hacen? Que nosotros vamos a buscar respuestas, o sea, eso nos va a generar un conocimiento que nos va a permitir resolver problemas o interrogantes en nuestra vida cotidiana, en nuestro diario vivir, sea familiar, sea laboral, sea social, sea profesional, cualquiera que sea nuestros interrogantes o nuestros problemas que se presenten, nosotros lo podemos resolver de una manera cotidiana. ¿Y qué hace para que sea científica? Entonces, ¿cómo hacemos que para que esta inquietud que tengo yo con respecto al ahorro me lleva a generar un conocimiento y enseñar a las personas, por ejemplo, a ahorrar, lo que estamos tomando de ejemplo? Nosotros en las instituciones, por ejemplo, dictamos cursos que dicen economía familiar, cómo manejar la economía de la casa. Y la gente dice, ¿y eso qué? ¿Nosotros nos van a enseñar cómo hacerlo? Pues sí, porque a alguien se le ocurrió un día, a partir de eso cotidiano que estamos viendo, tener una actitud reflexiva, tener una actitud sistemática y metodológica para dar una respuesta efectiva a ese interrogante que era ¿cómo hago yo para ahorrar en mi casa? Y ahorrar no es solamente tomar una alcancía, ¿no? Tomar una alcancía, guardar las monedas de 500 y 1000, esa es una forma de guardar dinero. Pero también el ahorro es un concepto más amplio que significa también nosotros saber gastar e invertir, saber comprar lo necesario, etcétera, etcétera. Entonces, para que nosotros lleguemos a eso que les estoy diciendo, tuvo que venir ¿de dónde? De esta investigación cotidiana, de un problema común o cotidiano que era el ahorro y decir, bueno, voy a tomar una actitud reflexiva y sistemática y metódica y doy una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Pues todo lo que ustedes puedan enseñar a las personas en su economía familiar para ahorrar. Entonces, ahí, ¿cuál es la finalidad de la investigación científica? Pues obviamente, pues generar conocimiento y tener una forma de darle una solución científica o darle una solución a los problemas científicos, filosóficos, empírico-técnicos y para que esto sea así, tiene que desarrollarse mediante un proceso, un método.
Mire que aquí hemos tocado tres temas: científico, filosófico o empírico técnicos. Lo científico es lo que es como exacto, como lo que tiene una respuesta exacta a un fenómeno, pero lo filosófico tiene también que ver con nuestra forma de ver la vida, de pensarla. Muchos de nosotros somos muy existencialistas y nos estamos preguntando a diario muchas cosas de la vida cotidiana, de la parte social. Entonces aquí también la investigación científica nos va a permitir a nosotros entrar y pensar un poco en cómo resolver esos problemas y esas inquietudes que se nos están presentando a diario. Ojo, todos los días nosotros tenemos inquietudes. No quiere decir que somos problemáticos y que todos los días, si no tenemos un problema en la cabeza, no podemos estar. No, no estamos hablando de ese tipo de problemas, estamos hablando de inquietudes. De inquietudes. Por ejemplo, una inquietud que me dio a mí hoy, que monté por primera vez en un bus totalmente eléctrico aquí, en una ruta que tomé en la mañana. Entonces viene la inquietud: ¿cómo funciona? ¿Cómo es el motor? Porque tiene siente la misma fuerza y velocidad de un motor que sea trabajado por explosión, bien sea por diésel o por gasolina. Entonces, esa es una inquietud que la da uno a diario. Se sube en un bus, dice 100% eléctrico, y uno siente que, bueno, ¿en qué estoy? Es una cosa nueva para nosotros. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes vayan como interiorizando y pensando y dándose cuenta que la investigación, vuelvo y repito, es muy sencilla y muy chévere. No es el coco, no es como nos la enseñaron muchos de nosotros. Yo que terminé mi universidad hace un poco más de 30 años, unos 32, 33 años, y es decir, estoy hablando de casi 35 años que viví mi primera materia en la institución donde estudié, de metodología de la investigación, y yo no entendía nada. Para mí eso era un lenguaje por allá abstracto, pues porque de pronto en esa época no tenía la connotación que tiene ahora en las universidades. Entonces, no entendía yo que desde mi salón de clase, desde mis apuntes que estaba tomando como estudiante, podía estar haciendo investigación. Si el profesor desarrollaba, por ejemplo, un, un, una forma metodológica de hacer la clase, donde tenemos un relator y tenemos una persona que toma apuntes y llevamos como una cronología, una bitácora. No entendía yo que eso era investigación. Y obviamente a partir de que cambia toda la forma de educación en Colombia, que pasa al ministerio, pasa del ICFES al Ministerio de Educación Nacional, al viceministerio de Educación Superior, y empieza a salir toda esta normatividad y empiezan a hablarse de créditos académicos, donde el muchacho es partícipe de su propia formación a partir de las horas de aprendizaje autónomo. Ahí tuvimos que entender nosotros que teníamos que enseñar una forma de investigar y que se estaba haciendo un proceso investigativo desde el aula, empezar a hacer una formación en investigación a los muchachos. Entonces, fíjese cómo nos ha ido cambiando en los últimos 20 años, como la visión de lo que era investigar, a los que nos tocó un poco más atrás la formación. Seguramente muchos de ustedes son contemporáneos míos, otros son mucho más jóvenes, entonces van a sentir la diferencia, y uno se ha sentido la diferencia, yo como docente, de la forma de ver la investigación, de enseñarla. La llevo enseñando desde el año 2008 aproximadamente, en pregrado y posgrado, y he tenido que entender un poquito más y enamorarme de esto que se llama investigación. No es un coco, no es un coco la investigación, es una actividad cotidiana que, si le ponemos pasión, sería y resulta siendo pues una forma muy interesante de, de aprender. Nosotros tenemos que meternos un poquito en la cabeza, queridos compañeros, esta noche, queridos contertulios, meternos en la cabeza que no todo está aprendido, que nosotros como docentes no somos palabra de Dios, no tenemos la última palabra. Máxime ahora cuando la tecnología nos permite acceder, o permite al muchacho acceder de una forma tan vertiginosa a la investigación. Muchas veces uno llega y el muchacho ya ha leído sobre el tema.
Entonces, ¿cuál es la clave? Que nosotros estemos siempre, siempre muy, muy conectados, muy actualizados, y eso nos los da estos procesos de investigación. Nos tocó a muchos profes el año pasado, les tocó a marchas forzadas aprender, por ejemplo, informática, aprender a entender cómo funcionaba una plataforma, cómo se compartía una pantalla, cómo podía uno darle la palabra, y empiezan a aparecer una cantidad de plataformas que fueron, pues, digamos, la oportunidad debido a toda esta nueva normalidad que se nos ha presentado en el mundo de, de, de comercializar también esta parte de informática y educativa. Entonces, a marchas forzadas le tocó al profesor aprenderlo. Y muchas veces el niño le enseñaba a él y le decía, profe, mire, es que haga tal cosa para que podamos compartir la pantalla. Haga tal cosa porque no lo escuchamos, abra el micrófono. Y lo vi en muchas personas que nunca habían tenido la posibilidad de hacer un tipo de formación virtual. Y pues no virtual, online, vuelvo y repito, y estar como acostumbrándose a esto de hablar hacia una pantalla, cuando estamos acostumbrados a la presencialidad y al estar interactuando. Entonces, todo esto nos llevó también a pensar nuevas formas de educación, y ustedes lo han visto, que a veces en los noticieros de televisión sale, mire, este profesor, como no tiene conectividad, se ingenió tal cosa, se ingenió este procedimiento, etcétera, etcétera. Entonces, fíjese que de una necesidad tan grande que fue buscar nuevas formas para dar educación, entonces nos tocó llegar y pensar nuevas formas para seguir adelante. Eso se llama investigación. Es otra forma de nosotros mostrar la educación a partir de estos procesos que ustedes tuvieron que iniciar. Los que son profesores, ahorita en un ratito abrimos micrófonos para conocerlos. De pronto muchos ya estén en la educación superior, pero algunos están empezando o quieren hacer educación o entrar en la educación superior. Entonces, como vemos la segunda parte de la filmina anterior, estábamos hablando de la investigación científica y ya nos vamos a salir un poquito de lo que era como lo cotidiano para empezar a mirar lo científico. ¿Y qué características debemos nosotros mirar y observar dentro de una investigación y también realizar o llevar a cabo para que esta investigación científica sea científica? Lo primero, y esta palabrita es muy importante, tiene que ser sistemática. Es decir, tiene que tener un método. Esa sistematicidad, ese ser sistemático, tiene que tener un método que busca una exactitud. ¿En qué? En una respuesta que nosotros debamos dar a un problema que hemos encontrado en la comunidad, en el trabajo, donde nosotros estemos desenvolviéndonos. Recordemos que la investigación en este momento la podemos hacer en conjunto entre instituciones de educación y el sector productivo, el sector empresarial. Entonces, por eso se habla de una exactitud y una sistematicidad, de ser sistemática, para que podamos nosotros, a partir de un planteamiento del problema, de una hipótesis que nosotros tengamos, pues tenemos que mirar cómo vamos nosotros a recopilar todos esos datos, a ordenarlos para que sean entendibles, para que den respuesta a esa pregunta, esa inquietud de investigación que nosotros tenemos y que nos permita analizar esa información de tal manera que cuando nosotros nos sentemos a entregar un producto de investigación, podamos entender y podamos ser claros y podamos dar una respuesta exacta a todo lo que tiene que ver eh, con, con el resolver ese problema que nosotros nos hemos planteado. Para que sea científica, debe plantear problemas y buscarle soluciones a esos problemas. Me explico. No me puedo quedar pensando en por qué ocurre este fenómeno y dejar una investigación como en una incógnita, sino que tenemos que buscarle una respuesta exacta, efectiva a eso, a ese problema que estamos nosotros tratando de investigar, este fenómeno que nosotros
se nos ocurrió que puede ser susceptible de investigar. Entonces, desde cualquier área que tengamos, cuando los conozcamos, vamos a hablar un poquito de eso. La investigación científica debe ser objetiva. Es muy difícil la objetividad si uno se pone a tomar todo al pie de la letra, pero tiene que tratar de ser objetiva. Tiene que tratar de ser lógica y tiene que descubrir y explicar todos los fenómenos o el fenómeno que nosotros que tenemos nosotros en nuestra cabecita que puede ser susceptible de investigar, tiene que explicar ese fenómeno basado en ¿qué? En un método científico. Los métodos científicos ya lo vamos a ver ahora, los tipos de investigación, cómo se hace. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos muy en cuenta que la investigación científica debe obedecer a ese método y debe ser muy objetiva y lógica. ¿Qué más tiene como característica importante? Esta frase es muy importante, una exploración sistemática. ¿Qué es una exploración sistemática? Es que nosotros lo vamos llevando por partes, lo vamos llevando por etapas para explorar y entender un poco ese fenómeno que nosotros queremos investigar, ese objeto de conocimiento que nosotros queremos, sobre el cual queremos nosotros indagar. ¿A partir de qué? De la construcción de un marco teórico. ¿Qué es ese marco teórico? Pues es toda la parte de literatura que ya han adelantado muchas personas sobre el mismo tema. O sea, no pensemos que lo que nosotros estamos pensando de pronto no lo ha pensado nadie, o que no ha habido una aproximación de autores frente a ese objeto de investigación que nosotros queremos trabajar. Entonces, por ejemplo, si voy a hablar yo del transporte urbano, de los cambios en el transporte urbano en una ciudad, pues uno tiene que ir a mirar quiénes han estudiado y que hay especialistas en el transporte urbano. Y de hecho lo vemos cuando hay algún cambio en los sistemas masivos de transporte en Colombia, que siempre los noticieros de televisión, por ejemplo, buscan un experto en esta parte de movilidad y de transporte. Entonces, por eso es muy importante que nosotros pensemos siempre en ese marco teórico, en teorizar. Es decir, lo que nosotros tenemos tiene que tener una conceptualización al respecto de lo que estamos hablando. Es decir, tiene que estar basado en teorías, tiene que estar basado en otras investigaciones, tiene que estar basado en autores que se han dedicado a investigar y a pensar el tema y se han atrevido a escribir sobre eso. Entonces, en ese marco teórico, nosotros podemos encontrar con la problemática y las posibles soluciones o deducciones que se deriven de esa investigación que estamos nosotros o de esa exploración que nosotros estamos llevando a cabo. Entonces, para que vayan grabando un poquito en sus cabezas esto de la investigación, de todas formas yo les envío por intermedio de la corporación, les envío estas presentaciones para que las tengan. Les pueden servir también a ustedes de material de consulta o de mismo material para su trabajo, su quehacer pedagógico. La investigación debe estar enfocada a darle una explicación al objeto de investigación o de estudio que nosotros estamos llevando a cabo de una manera delimitada. ¿Por qué delimitada? Y les repito lo que les dije hace poquito, porque entre más cerrada sea la investigación, mucho más, o entre más delimitada sea la investigación, tiene mucha más probabilidad de éxito y vamos a evitar lo que dice ahí al lado, las ambigüedades. Entonces, el haber hecho y el haber tenido la posibilidad de traer una parte sistemática donde hacemos un marco teórico, nos va a permitir a nosotros delimitar a una parte teórica para que nos vayan a presentar divergencias de lo que estamos hablando. O sea, nosotros no podemos contradecirnos si en el marco teórico decimos una cosa y en el desarrollo del trabajo decimos otra distinta que contradiga lo que decía el marco teórico.
Entonces tenemos que tener esa capacidad de tener, esa capacidad, perdón, de ser muy claros en lo que estamos nosotros realizando, de delimitar, tener una coherencia en lo que estamos hablando. Y ahora cuando veamos un poquito de método, pues vamos a entender que todo tiene que ser muy encadenado, que el título de nuestra investigación esté ajustado, se concatene o se articule con la pregunta de investigación, se articule con el marco teórico, se articule con el planteamiento del problema, entre otras cosas, porque a veces nosotros somos muy dispersos y pasa en el momento de sentarse a escribir, somos muy dispersos y hacemos una cantidad de párrafos y párrafos que van abriéndonos a un horizonte mucho más amplio y que cuando queremos llevarlo y delimitarlo, pues nos va a quedar muy difícil. La investigación científica también requiere de una formulación precisa del problema que se puede investigar. Y ahorita, un poquito más adelante, miramos lo que es el problema, pero sí es muy importante nosotros entender que el problema no nació hoy, no nació porque hoy me subí al bus y o iba en el taxi o iba en mi automóvil y vi algo y salió un problema. El problema tiene unos antecedentes. Todo problema es consecuencia de algo. Tiene unos antecedentes que han llevado a que se genere ese problema del cual nos causó inquietud el día de hoy. Entonces, por eso es muy importante saberlo nosotros, plantear ese problema, saber de dónde viene y hacia dónde va, y nosotros cómo podemos darle respuesta a ese problema. Y para darle respuesta a ese problema, pues obviamente tenemos que hacer un diseño metodológico, es decir, tener esa sistematicidad en la información, saber nosotros recolectar la información, saberla entender, discernir de tal forma que nosotros cuando vayamos a expresar todo esto para dar solución a ese problema, pues sepamos cómo hacerlo, cómo dar respuesta a lo que trae implícito el mismo problema, darle respuesta y saberlo escribir y elaborar. También debe integrar todos los datos dispersos a fin de darle sentido y significado. Mira esta parte tan esencial y ustedes deben tener en cuenta. Hay datos dispersos, obviamente, porque hay número de investigaciones como número de problemas, o un problema tiene tanto número de investigaciones como personas que han pensado en ese mismo. Entonces podemos llegar al momento de recolectar datos, tener algo muy disperso, en el momento en que nosotros estemos desarrollando esta recolección de datos, pues vamos a encontrar muchas cosas. Y pasa, por ejemplo, en la investigación social, que a veces no nos permite hacer una recolección de datos cerrada como las ciencias exactas, sino que tenemos que responder o desde la observación o desde cuestionarios muy amplios para que nos van a dispersar a veces la información. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de darle sentido y significado a esa información que estamos recolectando. Exige instrumentos que son importantes para la comprobación de los datos obtenidos, claro que sí, las encuestas. Entonces nosotros tenemos que hacer una tabulación adecuada, pero saber interpretar los datos, no decir el 50% dijo que sí, el 50% dijo que no y listo, sino que eso debe tener una explicación lógica que nosotros tenemos que tener la capacidad de poder escribir y de describir eso que ustedes están entendiendo a partir de esa recolección de la información y del uso de los instrumentos. Y por último, pues la investigación, todo este resultado se debe registrar, se debe escribir, se debe redactar, se debe expresar en un informe o en un documento o un estudio, bien sea un libro, bien sea un artículo científico para una revista, bien sea un trabajo de grado, bien sea una tesis doctoral o una tesis de maestría, o un trabajo de grado en el pregrado o en la especialización. Todos estos son los instrumentos que nosotros vamos a encontrar para poder dar como entregar un informe bien explícito, bien condensadito,
bien estructurado, bien escrito de lo que hemos nosotros indagado. Esto nos puede llevar mucho tiempo y muchas veces hay personas que han abortado su proceso de grado a partir de que no han podido hacer un trabajo de grado de investigación. Entonces, buscan a ver si la universidad le da respuesta a partir de cursos, a partir del primer semestre de una especialización como opción de grado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué nos da miedo a veces investigar? Pero lo que quiero que ustedes tengan hoy muy en cuenta es que no debemos tener miedo de investigar, que es un acto normal de nosotros como seres humanos, el estar investigando e indagando, que es un acto cotidiano, que es muy importante dentro de la educación, que es muy importante que nosotros lo, lo, lo tengamos en cuenta, que nos enamoremos de este proceso de investigación y que les apasione. Cuando uno está apasionado por un tema, obviamente, va a saber transmitírselo a las personas con las que van ustedes a estar interactuando. Bien sean compañeros docentes en el caso en que sea una investigación profesoral, bien sea sus estudiantes como semillero, donde usted va a ser el profesor guía, o bien sea los estudiantes en la investigación formativa en el aula. Es la pasión con que nosotros le transmitamos a ellos la necesidad de investigar, que no lo vean ellos como un coco, como decimos aquí en Bogotá, que eso es el coco de la asignatura, o que lo vea como algo por allá, que no puedo entender, incomprendible. No, esto es muy sencillo. Esto simplemente es cuestión de gusto y de ir entendiendo poco a poco todo lo que tiene que ver con la investigación. Vamos a mirar un poquito lo que son los elementos fundamentales de la investigación. Vuelvo y repito, esta primera sesión es un poco, tiene que ver un poco como con la parte de metodología de la investigación, para irnos metiendo y entendiendo poco a poco cómo se trabaja en la educación superior y cómo es todo el proceso administrativo de la investigación y cómo es el proceso administrativo también desde los ministerios de educación, desde el Consejo Nacional de Acreditación o el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación. Entonces, vamos a ir entendiendo todo este proceso. Entonces, los elementos fundamentales de la investigación, pues primero y el más importante es el investigador o el grupo de investigación. Es el sujeto que desarrolla, que lleva a cabo esa actividad que se llama indagar, investigar. Entonces, somos nosotros. Ahí nos tenemos que ver nosotros ahí. ¿Por qué? Porque nosotros estamos inmersos en una sociedad con unas características especiales. Nosotros no somos seres solos. Estamos inmersos en una sociedad empezando en la casa, empezando en nuestro trabajo, en la sociedad en el sentido más amplio, dentro de un barrio, de una alcaldía local como Bogotá o como lo llaman en otras ciudades, de una ciudad, de un país. Entonces nosotros siempre como estamos inmersos en esa sociedad, pues nosotros tenemos que entender un poco esas características particulares de cada sociedad, esas situaciones económicas, políticas, educativas, que nos van a permitir desarrollar la labor. A partir de ahí nosotros empezamos a desarrollar la labor de investigadores. Nosotros tenemos que entender y saber en dónde estamos parados, en dónde estamos inmersos nosotros. Cada institución de educación tiene una identidad propia, una filosofía propia. Cada institución tiene una manera de manejar su currículo, tiene una manera de manejar su departamento de investigación o su vicerrectoría de investigación. Tiene una forma de socializar, de manejar la proyección social. Entonces nosotros como investigadores o grupos o ser pertenecientes a un grupo de investigadores tenemos que entender esta realidad que nosotros estamos investigando a partir de el lugar donde nosotros nos estamos desenvolviendo. En este caso va a ser desde una institución de educación. Muchos de ustedes aquí de pronto hay docentes de educación básica, o educación media, o de educación para el trabajo y el desarrollo humano,
que también tienen unos procesos de investigación. De pronto no con las mismas competencias que podemos desarrollar nosotros en la educación a partir del técnico profesional, del tecnólogo, del profesional universitario, entender cada competencia de acuerdo al nivel que tiene el muchacho en su formación. Entonces, por eso debemos entender nosotros la realidad de la institución. Como ustedes vieron, me imagino en los primeros módulos, entienden que hay diversos tipos de instituciones en el país. Aquí no todas las instituciones se llaman universidad, porque la categoría universidad responde a partir de la Ley 30 de Educación Superior a una serie de características que tiene que tener desde lo administrativo, desde lo investigativo, desde la infraestructura técnica, tecnológica, infraestructura física, tiene que tener una institución para tener el nombre de institución o el nombre de universidad, pero están las instituciones universitarias, que son las fundaciones universitarias, corporaciones universitarias, están las instituciones tecnológicas, las instituciones técnicas, que nos dan un tipo de formación, y están las instituciones con ciclos propedéuticos que permiten todos los tres tipos de formación universitaria. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta para poder nosotros conocer la realidad de esa institución en la que estamos laborando y en la que vamos a hacer investigación. Otro elemento fundamental son los medios o materiales para realizar la investigación. Entonces, aquí, fíjese que nosotros, digamos, los que somos de las ciencias humanas, sociales, diríamos, bueno, pero nosotros, ¿qué elementos podemos tener para la investigación? Y vamos a tener muchos elementos materiales, como, por ejemplo, los equipos de cómputo, como los libros, las revistas, las bases de bibliotecas virtuales que hay en el mundo, que son bibliotecas virtuales que manejan un sinnúmero de, de libros que nos van a permitir a nosotros ahondar. Esos son parte del material que nosotros vamos a tener, aparte de lo que tiene que ver con los laboratorios, los equipos que tenemos nosotros para trabajar. Si es, por ejemplo, en salud, todos los reactivos. Ustedes se imaginan todo lo que tiene que tener un laboratorio, por ejemplo, de investigación en salud, pues es una cantidad de materiales que requieren una inversión muy grande por parte de las instituciones. Lo mismo la parte bibliográfica vale mucha plata todo esto de bases de bibliotecas virtuales, vale muchísima plata. Y usted puede invertir, una institución puede invertir alrededor de 12, 14, 15 millones al año en pago solamente de licencias y un poco más, a veces se queda uno corto, de licencias de bibliotecas. Entonces, nosotros sí tenemos la posibilidad de acceder a mucho material de investigación de acuerdo a nuestros intereses. Entonces, las instituciones se tienen ellas se han dado cuenta de la necesidad de hacer una inversión alta en todo este tipo de elementos. De hecho, la ley le contempla que tiene que destinar un 2% del ingreso total, del ingreso bruto total de la institución para investigación. Y solamente a veces es no es para funcionamiento únicamente, o a veces no dejan que sea para funcionamiento, es decir, el pago de docentes e investigadores, sino que sea para todo esto que tiene que ver con medios y materiales para investigar. Otro elemento fundamental es el objeto de la investigación, que es lo que venimos viendo, que es el tema sobre el cual nosotros queremos trabajar, es esa inquietud que nosotros tenemos en nuestra cabeza, que decimos nosotros, esto que tenemos nosotros pensando merece o es susceptible de ser investigado, y eso, con esa investigación, esa inquietud, nosotros la vamos convirtiendo en un objeto de conocimiento. Fíjese esta palabra que acabo de decir, que la hemos martillado durante todo este tiempo que llevamos de clase. Es decir, siempre nosotros tenemos que propender porque haya conocimiento, porque se genere conocimiento en todo lo que estamos haciendo, y la investigación pues no puede ser sujeto o no puede estar fuera de ser sujeto de conocimiento.
con mucho más ahínco debe ser el conocimiento. ¿Cuáles son estos niveles de investigación que nosotros vamos a conocer y vamos a trasegar en el evento en que queramos ser investigadores en una institución o que nos toque? Porque muchas veces simplemente hay una orden de arriba y usted va a hacer investigación. Entonces ahí ya tenemos nosotros que entender cuáles son estos niveles de investigación a las que nos vamos a estar nosotros enfrentando en nuestro quehacer como docentes. El primer nivel de investigación se llama de campo, y eso es lo que hacemos nosotros casi a diario, muchachos. Lo que hacemos casi a diario. Es decir, nosotros nos sumergimos en un ambiente donde se puede generar un problema que puede ser susceptible de investigación o que puede ocurrir un fenómeno. Entonces, de ahí de muchas inquietudes han salido grandes inventos de cómo hacer para que esta máquina funcione mejor, y entonces empiezan a desarrollar cosas. Por ejemplo, en el diseño, en la parte de las artes gráficas, ha habido muchos adelantos que han permitido que a partir de esa cotidianidad vaya mejorándose los procesos productivos. Igual pasará en otras áreas que yo desconozco. Aquí tendremos de pronto la posibilidad de tener grandes ingenieros, científicos, médicos dentro del auditorio que estamos en el que estamos en este momento. Ellos sabrán desde ahí cómo, desde su ambiente donde están trabajando, se puede desarrollar un fenómeno de investigación. Entonces, ahí nosotros podemos entrar como investigadores, podemos ser simples observadores, mirar un fenómeno, cómo está pasando, escribir y decir esto es lo que yo observo. Y a partir de la observación se puede empezar una investigación. O simplemente es un actor fundamental dentro de la investigación y ya entra a participar de ella, ya entra a ser parte vital dentro de esta investigación. También hay investigaciones de laboratorio experimentales, las estamos viendo, cómo las farmacéuticas el año pasado tuvieron que trabajar a marchas forzadas para sacar una vacuna que nos permita tratar de retomar una normalidad con todo esto que hemos vivido. Entonces ahí siempre su campo de acción es un laboratorio, es cerrado. Siempre está como esto de ensayo, prueba, error, ensayo. Siempre están ellos mirando cómo hacen un control estricto de todas las variables que se puedan presentar y un control estricto del ambiente en el que se ocurre el fenómeno. Entonces ahí, no sé si aquí habrá grandes expertos en eso, en farmacéutica o en química, pues ellos sabrán cómo o entenderán un poco mejor lo que estoy hablando, pero es cómo en ese recinto cerrado no se puede dar como paso al error, sino que tiene que haber un control muy exacto de todo lo que está ocurriendo y todas las variables que están ejerciendo sobre ese fenómeno que estamos nosotros trabajando. Están las investigaciones teóricas. Aquí están todas las disciplinas inmersas y es lo que quiero que ustedes también hoy tomen en cuenta, que desde cualquiera que sea su formación, ustedes pueden hacer investigación y pueden llegar a realizar actividades que permitan hacer un estudio formal de los fenómenos o de un fenómeno que nosotros nos está inquietando desde nuestra disciplina. Aquí lo que nosotros hacemos con estas investigaciones teóricas es cómo entender ese fenómeno y cuáles son todos esos aspectos, características que nos van a permitir pues entenderlo. Más que comprobarlo o experimentarlo es entender los aspectos. Aquí no estamos haciendo una cuestión de laboratorio, simplemente estamos entendiendo un fenómeno. Ya después nosotros sabremos si lo podemos comprobar o realizar experimentaciones con respecto de ese fenómeno que nosotros estamos viendo o que estamos estudiando. También está dentro de estos niveles el nivel descriptivo, que pues aquí lo que hacemos nosotros es como caracterizar ese problema, ese fenómeno que estamos investigando, entenderlo
de una forma más grande, hacerle una catalogación, y ahí nosotros vamos a entender como todos los elementos que nosotros podemos entender de ese fenómeno que estamos investigando. Entonces aquí vamos a responder a unas preguntitas que siempre nosotros debemos tener en cuenta para empezar una investigación. Primero, ¿qué es? ¿Qué es el fenómeno que estamos investigando? ¿Cómo es el fenómeno? Es decir, sus características, cómo se refleja, cómo puede variar, por ejemplo, de un grupo social a otro, dónde está situado, de qué está hecho, o sea, de qué está conformado ese fenómeno, cómo se relacionan las partes y cuánto eh, afecta ese fenómeno a un grupo social, a una empresa donde esté nosotros determinado, esté inmerso, donde estemos nosotros inmersos. Aquí con el método descriptivo, pues nosotros vamos a mirar las características más importantes de este fenómeno en lo que tiene que ver con su aparición, desarrollo y frecuencia. Es lo que decíamos, lo que yo le decía cuando hablábamos del planteamiento del problema. ¿Cuándo apareció ese problema? Ese problema no apareció por generación espontánea, sino que viene siendo el desarrollo o la consecuencia de lo que se ha venido desarrollando. Y ese desarrollo, cómo ha evolucionado y cómo ha cambiado ese fenómeno que estamos investigando, y cada cuánto cambia ese fenómeno. Entonces, aquí debemos entender que todos los fenómenos que nosotros estamos investigando pueden ser cíclicos. Si nosotros habláramos un poco por ejemplo, los fenómenos de violencia que hemos vivido durante estos años, durante ya 70 años y un poquito más. Ya vamos para 80 años en esta guerra. Cómo ha venido cambiando, cómo se inició a partir del asesinato de un caudillo político, cómo fue al campo y cómo se convirtió en lo que es ahora. Entonces, cómo vamos entendiendo cómo apareció, cómo se fue desarrollando, cambiando y cada cuánto cambia, de acuerdo a fenómenos que van apareciendo. Entonces, aquí apareció el fenómeno eh, de, de las guerrillas comunistas que se dieron en el mundo, en América Latina, entonces fueron convirtiéndose allá, luego de haber sido unas guerrillas que peleaban por el poder entre liberales y conservadores, como viene otro aspecto, luego cómo aparece otro aspecto tan grave como el narcotráfico, etcétera, etcétera, los procesos. Todo eso nos lleva a entender todo lo que, todo lo que cambia y cómo un fenómeno puede ser cambiante y cómo tenemos que entenderlo para poderlo expresar en una investigación y que tenga éxito. Porque pues no es a veces lo que nos parezca a nosotros, sino lo que hay, lo que se ha teorizado, lo que está ocurriendo, lo que observamos es distinto a lo que nosotros podemos ya palpar en un espacio. Entonces debemos nosotros propender por entender siempre el fenómeno y entender que ese fenómeno que estamos investigando es cambiante. Hay otro nivel que es el clasificatorio. Aquí lo que hacemos nosotros es ya una cuestión sistemática de ordenar todos los datos que nosotros hemos recolectado en nuestro proceso de investigación, y ahí nosotros vamos a entender cualidades, propiedades, semejanzas del fenómeno o de varios fenómenos frente a eso, cómo distribuimos, clasificamos, distinguimos y agrupamos estos fenómenos. Está también el nivel explicativo, que busca responder al por qué o el por qué sucede algo, cómo sucede y cómo es esto que está sucediendo. Entonces aquí nosotros tenemos que volver como un poquito atrás a la anterior filmina y entender, o al anterior nivel de investigación, para entender ese fenómeno. ¿Qué causó ese fenómeno? ¿Cómo nosotros llevamos ese fenómeno a la teoría? ¿Cómo lo podemos teorizar? Tenemos que entender por qué ocurre ese fenómeno, los factores que determinan y los factores y las condiciones que determinan ese fenómeno, de dónde proceden esas condiciones, cómo se van transformando y cómo funcionan cada uno de esos factores y condiciones que tiene un fenómeno que estamos investigando. De manera que
Debemos de ser muy cautelosos en esta parte, saber entender el fenómeno, investigarlo a fondo, leer mucho, interpretar muy bien, de tal manera que no se nos convierta en un me parece que, sino que cuando nosotros vayamos a explicar ese fenómeno, tengamos la certeza que es eso lo que está pasando, que todo lo que estamos nosotros hablando de esas causas, de todo lo que hemos experimentado en nuestro proceso de investigación, pues se vean reflejadas en un muy buen trabajo, en un trabajo certero, no en un trabajo que es mi parecer, porque en la investigación no se trata de expresar un parecer, se trata de explicar un fenómeno a partir de teorías y a partir de elementos juiciosos que nosotros tengamos para llevar a cabo una investigación. Entonces, en ese orden de ideas, mis queridos compañeros que nos acompañan en esta noche, vamos a entender un poco lo que son las etapas de la investigación científica, cómo nosotros vamos a entender y cómo arrancamos y de dónde arrancamos una investigación. Es como cuando nosotros vamos a escribir un texto y nos enfrentamos a la hoja en blanco. Es a veces difícil empezar. Aquí con la investigación pasa lo mismo. Entonces, para empezar nosotros a articular o a crear una investigación, pues debemos partir de una idea o de un fenómeno o de un problema. Y ese es el objeto. Ahí viene la pregunta. ¿Qué vamos a estudiar? ¿Qué vamos a investigar? Porque esto no puede ser producto de una casualidad, ¿sí? De pronto Newton molesta que la casualidad de la ley de la relatividad cuando le cayó la manzana en la cabeza puede ser una casualidad, pero yo no creo que haya sido así, que de pronto puede ser una forma de expresar la teoría de la relatividad, pero no de la casualidad, que da un fenómeno o una idea. Tiene que ser de algo que nosotros sabemos que es medible, cuantificable y que existe, que ese fenómeno existe. No es, no es que supongo que es esto y lo hago. No, tiene que ser un proceso muy bien fundamentado. Aquí nosotros en esta concepción de la idea debemos buscar las fuentes, o sea, las fuentes de donde fluye algo, donde podemos nosotros encontrar la información. Ellos nos van a generar idea y la manera de desarrollarlas. Entonces, muchas veces yendo al campo de investigación, a hacer el proceso de observación, nos va tratando de concebir una idea, de ayudar a concebir una idea de cómo podemos nosotros generarla y cómo podemos desarrollar esa idea. Lo que les decía, mire, las ideas en el comienzo son vagas, es decir, son suposiciones, eh, pero con el paso, con el trabajo, nosotros tenemos que ir haciendo un análisis muy concienzudo, muy profundo de esa idea que nosotros tenemos, con el propósito de saberla plantear de una manera precisa y estructurada. Ojo con esta última palabra, estructurada. Debe de ser a una estructura. Tiene que ser bien hecha. No es, vuelvo y repito, cosas vagas, cosas ahí, por salir del paso. La investigación no nos va a permitir nunca hacer eso. La siguiente, la siguiente fase es la transformación de esa idea en un problema. Entonces aquí lo que vamos a hacer nosotros es convertir nuestra inquietud en un problema. De aquí les pongo esos 6 tipsitos que ustedes pueden guardar muy juiciosos en la presentación cuando se las envíe. El problema no se resuelve automáticamente, o sea, no se resuelve por él mismo, sino que es necesario que nosotros ayudemos a buscar las soluciones para la solución de esos problemas. Debemos formular las preguntas básicas al objeto de estudio: ¿qué, quién, dónde, cuándo, cómo, por qué y para qué? Eso es muy importante cuando nosotros vayamos a investigar. Es decir, ¿qué? ¿Qué es el fenómeno que está ocurriendo? ¿Quién es el causante o quién es el victimario o la víctima de ese, pues suena muy feo víctima, ¿no? De pronto, ¿quién está sufriendo las consecuencias de ese fenómeno? ¿Dónde está ocurriendo? Es muy importante que nosotros sepamos situar el dónde.
todos los grupos sociales son distintos y nosotros podemos estar hablando de un mismo objeto de conocimiento, pero de acuerdo al grupo social determinado, puede cambiar el fenómeno. Entonces es muy importante que nosotros tengamos muy en cuenta dónde lo vamos a desarrollar, el cuándo es el tiempo, cada cosa tiene su tiempo, cómo son los instrumentos, cómo lo vamos a desarrollar, el método con lo que lo vamos a desarrollar, el por qué es nuestra inquietud, porque quiero darle respuesta a ese fenómeno, y el para qué es como lo que nosotros deseamos o esperamos encontrar cuando terminemos nuestra etapa de investigación. Ojo con esta parte que sigue, que es muy importante cuando ustedes vayan a plantear un problema. Los problemas pueden ser conceptuales, o sea, ahí damos nosotros definiciones, clasificaciones, categorías, o pueden ser empíricos. Aquí nosotros no estamos desconociendo el conocimiento que se genera a partir de la experiencia. Es muy importante. Y hay investigaciones que no han sido llevadas a libros, pero que desde la parte empírica nos ha permitido entender ese fenómeno, nos han explicado ese fenómeno. Hay instituciones que hacen marco conceptual y marco empírico de cosas que no han sido publicadas, pero que han sido exitosas y que nos pueden ayudar a plantear un problema. Cuando nosotros vamos a plantear el problema, no debemos nosotros andarnos con rodeo. Es decir, debe ser explícita la forma como nosotros lo vamos a plantear. Tiene que ser muy sencillo, muy claro con el lenguaje que usamos. El lenguaje debe ser muy sencillo cuando nosotros escribamos o planteemos el problema, porque lo que tenemos que hacer es evitar nosotros confundirnos más y confundir a las personas que van a estar leyendo ese proceso de investigación, porque aquí tenemos que ser muy, muy explícitos, la forma muy abierta, la forma en que nosotros planteemos el problema. No podemos andar con pañitos de agua tibia, sino ir a lo que nosotros queremos expresar. Deben tener concordancia estos problemas con la teoría científica que desarrollemos, lo que les decía. Hay gente que ha escrito sobre eso. Entonces, hay gente que va a ser, hay personas, investigadores que van a ser nuestro faro, que nos van a guiar y nos van a permitir que, pues, como darle ese piso científico a nuestro problema. Es decir, no podemos expresar un problema así, de una manera cotidiana, como se la contamos a nuestro vecino. Tenemos que evitar generar chismes, comentarios en todo esto de la investigación. Y los problemas podrán ser modificados cuando no estén suficientes. Es decir, tenemos que nosotros estar conscientes que una investigación, un problema, cualquier parte de la investigación, si hay que repetirla y volverla a hacer, hay que hacerlo. No hay más remedio hasta que nos quede bien, porque lo importante es que nos quede perfecto nuestra investigación, que sea muy, muy bien diseñada y trabajada. Luego que tenemos nosotros la idea que la hemos problematizado, la vamos a teorizar. Entonces ahí lo que hacemos nosotros es que lo llevamos a un marco teórico. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Pues es llevarlo a los autores, es estudiar los autores, las teorías, es conceptualizar con respecto de ese tema o de ese problema que nosotros estamos trabajando. Entonces aquí nosotros lo que hacemos es que podemos centrar nuestro problema en una temática precisa. A veces no es necesario tener 50.000 autores, ¿no? Con 2, 3, 4 que nos lleven a que trabajen la misma teoría, las mismas tesis, pues nos van a ayudar a generar un buen marco teórico. La idea es que este marco nos provea, cuando hagamos nosotros resultados, nos provea unos resultados a partir de todo esto que nosotros vayamos definiendo. Aquí lo que hacemos es una revisión exhaustiva de la literatura, del tema que nosotros estamos investigando, y saber cómo lo relacionamos con las preguntas de investigación que nosotros hemos formulado. Entonces la pregunta de investigación es: ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué quiero hacer? Y obviamente no puede estar desarticulado con la teoría. Oímos el problema, no puede estar desarticulado a la teoría. Todo, vuelvo y repito, en investigación debe estar muy bien articulado y debemos ser muy cuidadosos en eso.
Entonces, otros tipsitos del marco teórico. Entonces, nosotros empezamos a construir un marco teórico a partir de que vayamos nosotros teniendo información, acumulando esa información, leyendo. ¿Qué aconsejamos aquí? Ir haciendo esas fichas, ¿cierto? Ya traen los programas de cómputo, traen eso, traen ahí algunos software que nos permiten hacer las citas y los autores. Y ahí lo que nos va a permitir eso es ir delimitando y cerrando el objeto de estudio. Entre más específico sea, ya sabemos que es mucho mejor. Aquí lo que hacemos también es analizar las teorías que el investigador va construyendo conforme a las que en su concepto pueden ser más pertinentes y que nos van a permitir de una manera más directa dar, entender ese objeto de investigación. Aquí también hay que mirar y reunir ideas teóricas o experimentales que nos vayan a permitir dar una conjetura o una conjetura del problema, entender cuál es el problema y sobre todo cómo nosotros podemos tener un dominio absoluto y explicar ese fenómeno que nosotros estamos investigando para de pronto compararlo con otro similar o investigaciones similares. Aquí lo que hacemos también es conectar la teoría con el objeto de estudio. Aquí vamos nosotros a relacionar de una manera ideal o empírica, o sea, a partir de ideas o de procesos empíricos, con el propósito de estructurar una realidad que vamos nosotros a abordar. Ese es el marco teórico. Entonces nosotros tenemos que saber cómo lo enfocamos, cómo lo escribimos, cómo lo articulamos con cada uno de los procesos anteriores que venimos nosotros trabajando en nuestra investigación. Está también la otra parte, que es el diseño de la investigación. Aquí ya nosotros tenemos unas partes específicas, entre ellas la fase empírica. Aquí en la fase empírica empezamos a abordar desde ahí, desde nuestra experiencia, el objeto de investigación, y lo que hacemos nosotros es poner a prueba técnicas de metodología para que nosotros entendamos el fenómeno en concreto, lo podamos entender, visualizar de una manera más exacta. O sea, aquí ya empezamos nosotros a seleccionar ese universo de estudio, a pensar en las muestras vamos a recolectar la información para que nosotros podamos tener una gran información pertinente de ese objeto de conocimiento que estamos trabajando. La otra parte de la observación, y aquí pues entendemos que son los procedimientos para obtener la información del objeto de investigación a partir de ese comportamiento de ese objeto o de ese fenómeno que nosotros estamos estudiando. Lo que nosotros vemos, la observación en investigación también es muy importante. La teoría es muy importante, pero la observación también. Y nosotros a partir de ahí podemos entender un fenómeno. Luego viene la parte de experimentación o también de encuestas. Entonces aquí lo que hacemos es producir procesos que nos permitan encontrar la verdad sobre ese fenómeno, cómo influye en ese fenómeno en un grupo social, cuál es la duración, y aquí nosotros podemos o reflexionar o darle una respuesta o probar, darle una respuesta muy adecuada a la hipótesis con el fin de predecir nosotros y confrontar o interpretar algunos resultados. Aquí pues ya somos las encuestas en las que aplicamos pues cuestionarios. Ustedes, muchos habrán hecho encuestas cerradas, cuestionarios de pregunta abierta, con el propósito pues que de consultar a la persona desde su trabajo, desde su realidad social, socioeconómica y cultural, cuáles son, entender un poco el fenómeno a partir de todos estos fenómenos individuales. De dónde viene ese fenómeno y cómo influyen esas personas a partir, vuelvo y repito, de toda esta parte cultural, económica y política muchas veces del grupo que estamos nosotros investigando. En este diseño de la investigación, pues también tenemos el análisis de la información y la exposición de resultados. Aquí sí tenemos que ser muy cuidadosos cuando vayamos a hacer la interpretación. Vuelvo y repito, no es
una cuestión de presentar un gráfico en Excel, que eso uno lo bota al Excel, dando unas variables, un eje Y y un eje X, y listo, ¿no? Tenemos que saber explicar esos resultados cualitativos, saberlos explicar, no mostrar eh, cifras muertas, frías, que no nos van a permitir entender. Y pues imagínense en lo cualitativo, pues que en lo cualitativo, que es todavía mucho más amplio, entonces nosotros también sabemos, tenemos que saber cómo interpretar y cómo exponer esos resultados que hemos nosotros encontrado en este proceso de indagación. Y ahí nos va a permitir comprobar hipótesis y resultados. Yo quisiera en un momentico, Martín, si le abrimos no, me colabora, por favor. Vamos a ver un poquito el micrófono a los participantes y yo quisiera saber quiénes han participado en investigación para conocer un poquito como este nivel de investigación y saber pues cómo han abordado la investigación y si les gusta o no les gusta, porque pues muchas veces nos ha tocado hacerlo obligado. Entonces vamos a dar la palabra, ellos van a alzar la mano, ustedes van a alzar la mano y les vamos dando la palabra. Aquí tenemos a Sandra Castrellón. Entonces, si por favor le abrimos el micrófono. Sandra. Sí, cuando les permita habilitar el micrófono, por favor aceptar la solicitud. ¿Quién la acepta de cada uno de ellos? Sí. Sí, cada uno de los usuarios. Por ejemplo, aquí a Sandra, Sí. ya le estoy solicitando reactivar el audio, solamente queda que ella acepte reactivar el audio para poder hablar, para que quede habilitado el micrófono. Ya, listo. Perfecto. Perfecto. Sandra, buenas noches. Sandra, por favor, no te escuchamos. Hay que aceptarlo. Ya tiene el micrófono encendido, pero como que tiene el volumen bajito. No, no se escucha salida de audio. Había otra persona que ha levantado la mano, ya la bajó. Entonces está también Isabel Páez, por favor, mientras Sandra arregla su problema con el audio. Isabel Páez, por favor. Recuerden, Isabel, que tienen que aceptar la solicitud de reactivar audio para que puedan habilitar el micrófono. Listo. Buenas noches, muchas Bueno, gracias. Isabel, buenas noches. ¿De dónde nos hablas? ¿De dónde estás? Estoy aquí en Bogotá, Uh-huh. soy docente de primaria del colegio Nuevo Horizonte de la zona norte, una zona donde trabajo es pues un espacio un poquito vulnerable, pero muy, muy enriquecedor. Bueno, muchísimas gracias, profe. La verdad, esa explicación estuvo bastante amplia y amena para como estudiante, la investigación no es muy, la verdad, no es muy llamativa porque las miles de y una teorías y centrarse en la solución de una problemática es bastante complicado. En una investigación que hicimos, la estábamos trabajando y nos parecía
lo más acertado para ese tipo de estudio que se estaba haciendo, pero cuando empezamos a terminarla, no era el enfoque para la especialización que se estaba realizando. Entonces, es muy fácil, como dice el profesor, investigar, pero delimitar el tema sí es complicado. Entonces, esa ha sido una de las experiencias que yo he tenido y con el grupo de trabajo con el cual hice esta investigación. De todas maneras, muchísimas gracias, profe. Dios lo bendiga y espero pues aprender bastante y poder centralizar la problemática y delimitarla. Muchísimas gracias, muy amable. Sabes, muchas gracias a ti por la participación. Le damos, no sé si Sandra ya pueda arreglar su audio. Nos confirma, por favor. O si no, le damos paso a David. Marfon 96 aparece aquí el usuario. Y se prepara Lisette Ordóñez. David Andrés Martínez, sí. Entonces, por favor, David, lo escuchamos. Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Mucho gusto, soy David Martínez de la ciudad de Yopal. Desde mi punto de vista como estudiante universitario, yo estudié la carrera de Derecho. Es una carrera pues que en cierta forma nos exigían a nosotros el tema de investigación. Tuvimos prácticamente 4 semestres, 4 o 5 semestres que fueron dedicados única y exclusivamente al tema de investigación. En mi caso yo me fui pues por la parte penal. Sí podría pronto yo explicar o por lo menos indicar que en mi caso, digamos, fue algo muy interesante, porque nos tocaba hacer un planteamiento jurídico desde el punto de vista científico, estableciendo primero que todo un problema, guiando ese problema a unas hipótesis, y esas hipótesis a su vez ir trabajándolas con diferentes postulados, los cuales había que ir, digamos, desglosando a través de la investigación. Fue, digamos, algo muy interesante porque pues yo pude igualmente avanzar en la investigación. Me gustó mucho, por lo menos en esa parte, el tema aplicado, digamos, en la parte penal, porque tocaba ir investigando, digamos, primero que todo, la cantidad de accidentes. En mi caso, pues yo me fui por el tema de accidentes de tránsito en estado de embriaguez y tocaba investigar muy bien el tema de la accidentalidad. De hecho, una de las cosas que nos decían a nosotros era, no puede usted ampliarse mucho, porque yo decía, bueno, o sea, todo el tema de accidentalidad en Colombia es difícil, es prácticamente una labor titánica, intentar siquiera exponer, digamos, el tema de accidentalidad del estado de embriaguez en un país, más en una ciudad como Bogotá, es bastante complejo. Entonces nos decían a nosotros, en su caso, pues usted está en Yopal, ubíquese en Yopal y coloque un sector pequeño para que no se le extienda mucho la investigación, porque hay que ir recaudando esas variables de cuántos accidentes de tránsito se han presentado en ese lugar para poder luego ir a aplicar esa parte de la teoría digamos, digamos, ese problema, aplicarlo con una hipótesis. ¿Por qué la gente se accidenta? ¿Cuál es el factor por el cual la gente de pronto desobedece las reglas? Teniendo en cuenta que al momento uno de sacar un pase, nos exigen a todos, pues digamos, un curso en el cual se nos indican cuáles son las normas de tránsito y, bueno, prácticamente todo el tema del marco legal. Todo este tema, digamos, fue lo que estuvimos nosotros trabajando. Me pareció pues bastante interesante. Igualmente, pues luego aplicar todo ese tema de la investigación, las hipótesis y los postulados que íbamos a trabajar, aplicarlos directamente a la parte legal. ¿Cómo se podría llegar a solucionar ese problema? Digamos, desde mi punto de vista ha sido algo interesante. Muchísimas Perfecto. gracias. A usted, David, muchísimas gracias. Lisette Ordóñez, por favor. Dice, bueno, ya puedes conversar, ya puedes hablar.
Aló, Lisset, te escuchamos. Set, puedes activar. Listo. Parece que no lo pudo activar. Entonces, mientras ella Sí lo soluciona, activó, pero parece que tiene problemas con el audio. sí, a veces los equipos, yo lo sufro, estoy por un lado con el audio por un lado y la imagen por otro. Entonces, Andrés Eduardo García, por favor, porque ya se nos va corriendo el tiempo. Listo, Andrés. Sí, buenas noches. Buenas Sí, buenas noches, Andrés. noches. Sí, Andrés, lo escuchamos. ¿Me escuchan ahí perfectamente? Perfectamente lo escuchamos. Bueno, listo. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos. ¿Cómo están? Placer saber que estamos en esa interesante reunión como tal. Agradeciéndote a ti por la oportunidad de que todos estemos aquí reunidos. Y en el plan de investigación, pues me refiero mucho a la parte, no sé, sabiendo un poquito el esquema de lo que están tratando, de enfocado a lo que es la actividad física, ¿no? Que me enfoco mucho, soy docente en entrenamiento deportivo, dirijo a varias instituciones a nivel del deporte del Valle, estoy en Buga Valle. Entonces, mi investigación en años atrás fue relacionar la música con el movimiento, ¿no? Aplicar la música con el movimiento, ejercicios sencillos y básicos a través del ritmo de la música. Entonces, mi énfasis como tal fue de que cómo debemos llevar acorde la intensidad de nuestro ritmo como tal con un ejercicio o una actividad de movimiento, ¿no? Acorde, ¿no? La música sea el complemento de la actividad física y por sí mismo sea un complemento hacia el ritmo cardíaco. O sea que si la música va a una intensidad rápida, Sí, nuestro ritmo cardíaco va a esa misma intensidad. Igual viceversa, ¿no? Si va lento, lento, una música muy suave, muy moderada, el ritmo cardíaco va sobre esa misma intensidad. Entonces, de acuerdo al autor, damos a entender de que nuestro ritmo cardíaco se acelera según la intensidad que vamos a trabajar a ese ritmo, sea cual sea el género, y de acuerdo a ello es como vamos a metabolizar o a quemar esa grasa a nivel corporal por medio de la actividad física. Entonces, mi investigación en aquel tiempo hasta hoy en día es trabajar, no hacer un ejercicio, una actividad física por realizarla o un movimiento como tal, sino trabajar a una intensidad moderada de acuerdo al ritmo musical, ¿no? Entonces, por ello es que fue ese tipo de investigación en aquel tiempo en que me enfoqué a realizarlo, ¿no? ok, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces ahí podemos nosotros darnos cuenta cómo algo cotidiano del movimiento, de la actividad física se fue llevando a ya a otros campos más científicos. Y si seguramente él lo combina con una parte médica, pues hubiera tenido otros resultados. Entonces ahí también nosotros podemos darnos cuenta cómo, cómo lo cotidiano nos ayuda muchísimo en los procesos de investigación. Vamos a darle rápidamente paso a las dos personas que quedan, que es Samuel Balanzó y Luis Gutiérrez. Entonces, para poder ir cerrando, porque ustedes tienen ahorita la inducción y ya son como las 7:30. Entonces, por favor, los escuchamos. Samuel. Muy buenas noches. Buenas ¿Me noches, Samuel. escuchan fuerte y claro? Perfectamente lo escuchamos. Bueno, profe Báez, muy buenas noches. A todo el grupo de estudio del diplomado, muy buenas noches. Me presento, mi nombre es Samuel Balanzó. Soy director de un colegio aquí en la ciudad de Bogotá. Soy ingeniero con doble titulación, un en ambiental y software. Y aparte de eso, me dedico ya hace buen tiempo en el sistema de la parte educativa.
con algunos pinitos en la parte de la docencia universitaria, pero pues qué rico poder enfocarnos ya en este proceso de diplomado. La clase me pareció muy enriquecedora y me acordó en los momentos en los que teníamos que hacer actividades en los semilleros de educación de la universidad, tanto también como en la tesis, y ahora un programa que hemos venido ya liderando en la institución ya por más de 8 años, que es el nivel de la investigación a través de los estudiantes en las aulas de clase. Entonces me parece que las actividades y lo que se ha explicado con respecto al proceso de investigación es muy bueno y espero a través de cada una de las clases ir aprendiendo cada vez más sobre este sistema, sobre el proceso del diplomado y bueno, una gran parte también del sistema investigativo, porque como decía el profe Báez al inicio, la frase famosa de Luis Pasteur, si no conozco algo, lo investigo, lo busco. Entonces, muy buena y muy provechosa la clase y espero vernos nuevamente pronto. Gracias, Samuel. Samuel, ya que habló que es director de un colegio, y a todos los que quieran, el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene una convocatoria en investigación para docentes y directivos en la educación básica y media. Entonces, si la pueden mirar, hay plazo todavía como unos 15 días para poderla hacer, ¿no? Entonces, para que tengan en cuenta eso, porque si hay plática para la investigación en Colombia. Entonces, si nosotros no aprovechamos que nos dan la posibilidad de hacer esto, pues nunca vamos a poder ir progresando en esta parte de investigación. Y cerramos con Luis Gutiérrez. Luis, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Me escucha, profesor? Sí, señor, perfectamente. Bueno, muy buenas noches para todos mis compañeros y es un placer pues saludarlos de acá de Magdalena, exactamente del Cerro San Antonio, pero vivo en Barranquilla y me transporto al Cerro San Antonio, está a 2 horas de Barranquilla. Estupendo la clase, profesor. Muy bueno este diplomado de docencia universitaria. Soy abogado litigante con una especialización en Derecho Administrativo. Actualmente a graduarme de Derecho Administrativo, de especialista en Derecho Administrativo, pero es importante, dicto charlas, me gusta la docencia, a futuro ser un profesor de universitario y bueno, las clases y todos los profesores pues que han estado en este tema, excelente, agradeciéndole al coordinador de nuestra institución también. Y bueno, no quiero ser muy extenso, solamente decirle que el tema de investigación es un tema muy bueno, aunque es bastante intenso, y esos son temas que uno cada día aprende. Me parece que usted maneja muy bien el tema y es la primera clase, pues esperemos vernos en las siguientes clases, no sé si nos va a dar 6 o 3 clases, pero excelente tema, me gusta porque el tema de mi grado de especialista es un tema que, una investigación que hice, bueno, a futuro les contaré, pero gracias, profesor, era poco, pero estoy muy agradecido porque la clase es muy exquisita. Muchas gracias, profe. Gracias, Luis, muy gentil. Bueno, vamos concluyendo rápidamente. Y aquí muchas gracias a la participación de todos. Vamos a mirar los tipos de investigación y digamos que aquí cerramos un poquito con este tema, lo que son como los fundamentos de la investigación. Para mañana empezamos ya a meter en todo lo que es la investigación en la educación superior. Sin embargo, pues obviamente todos los procesos son iguales. Aquí lo que vamos a ver es cómo desde las instituciones se vienen trabajando la investigación, cómo la vienen organizando, para que ustedes entiendan en qué terreno van a pisar los que van a hacer investigación o los que están haciendo. Entiendan en qué terreno desde la educación superior están pisando. Entonces, de acuerdo con el objeto a estudiar, nosotros podemos dividir la investigación en 2 tipos. Uno es la cuantitativa, que tiene que ver con las ciencias fácticas, o sea, comprobables, naturales, y ahí encontramos la investigación explorativa, la descriptiva, la correlacional y la explicativa.
Yo les voy a enviar teoría de eso, se las envío junto con la presentación ya el día miércoles, porque esta presentación tiene dos partes, la de hoy y la de mañana, y con el material complementario para que ustedes lo tengan. Entonces, y la otra parte de la investigación es para la investigación cualitativa. Tenemos aquí métodos como el histórico, el etnográfico, la investigación, acción, participación, la investigación participativa, que es la que trabajamos en ciencias sociales para llevar a cabo las investigaciones. No quiere decir que en las ciencias sociales no podamos tener una investigación explorativa o descriptiva o viceversa. Repito, no son camisas de fuerza, pero sí nos permiten como organizar un poco los métodos para nosotros poder trabajar y tener una muy buena respuesta en la investigación. En esta misma presentación, si ustedes observan, hay dos videos, ahí los van a ver cuando yo les envíe la investigación sobre investigación cuantitativa y cualitativa, la van a entender un poquito más, es muy didáctico, la pueden tener también ahí, no, eso es de YouTube, para cuando les tenga de pronto que dictar ustedes investigación, pues tengan estas herramientas. Entonces, les voy a dejar este cuestionario. No sé si le toman un pantallazo o se los envío por el chat para que ustedes mañana me lo regalen. Hacemos un diálogo muy, muy corto entre todos para pues poder como no digamos evaluar, sino entender un poquito y saber hasta qué punto ustedes pudieron entender esto que hemos visto nosotros durante estos minutos. La idea es que ustedes me respondan a la pregunta que es investigar. Ahí nos dan algunas características de lo que es la investigación científica. Eso lo vimos hoy. Indicamos los 3 tipos de investigación, los niveles de investigación, los vamos a investigar, ahí están, descriptivo, clasificatorio y explicativo, la teoría, la función de la teoría y la investigación y enumerar las etapas de investigación científica que nosotros hemos trabajado. Aquí les digo, selecciona con tus compañeros un ejemplo para identificar cada una de las empresas y de pronto alguno quiere quiere trabajar en conjunto. Aquí la idea es que a partir de la virtualidad, como tenemos participantes de todo el país, pues podamos nosotros, pues de pronto también hacer actividades. Para el día de mañana, vamos ya a entrar en esta parte que es la investigación en la educación superior. Vamos a entender un poquito lo que es el nuevo decreto de la educación en lo que tiene que ver con la educación superior, con los registros calificados, los registros de programas nuevos, renovaciones de los mismos, y entender qué es lo que quiere el Ministerio de Educación que nosotros hagamos como instituciones de educación superior para el desarrollo de la investigación. Esto nos va a permitir entender cuál es nuestro papel dentro de la institución, bien sea como docente investigador, como semillero o como docente guía de semillero de investigación o simplemente la educación formativa. Entonces, les voy a entregar al doctor Luis Carlos y al doctor Ricardo que están ahí. Los dejo para que puedan hacer el proceso de inducción en estos minuticos antes de las 8 de la noche. Muchísimas gracias a todos ustedes y el día de mañana nos encontramos muy a las 6 de la tarde.